¿Cómo pudiste hacerme esto? Las palabras salieron de mis labios en un susurro estrangulado mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Se suponía que sería la noche más feliz de mi vida. Mi fiesta de compromiso con Elliot, el hombre que había amado durante años. Nuestras familias y amigos. Nos habíamos reunido para celebrar nuestro futuro juntos. En un pasillo poco iluminado, a solo unos pasos de las alegres festividades, escuché un acalorado intercambio que destrozó todos los sueños que habíamos construido. Tienes que terminar con esto. No puedo seguir mintiéndole. Cadence Elliot siseó en un tono silencioso. Mi corazón se detuvo cuando una voz demasiado familiar respondió, vamos Elliot, ¿sabes cuánto te? Ella nunca tendrá que descubrir a Ren, mi propia hermana, la única persona en la que debería haber podido confiar implícitamente. Sus palabras me atravesaron como si fragmentos de incredulidad traicionada, incapaz de permanecer en silencio un momento más. Abrí la puerta y me enfrenté a las dos personas que más amaba en este mundo teniéndola más. De las conversaciones mientras sus miradas sorprendidas caían sobre mí, la realidad de su asunto flotaba espesa en el aire. Cadence, puedo explicarlo. Ren comenzó a tener los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, pero la silencié con una mano levantada incapaz de soportar sus mentiras un momento más, salvo tus disculpas Hollow. Me volví para mirar a el hombre con el que había planeado pasar mi vida durante cuánto tiempo. Pregunté con voz temblorosa con angustia apenas contenida. Hay que darle crédito a que no evadió 8 meses mientras yo había estado planificando meticulosamente nuestras futuras reservas de lugares probándonos vestidos. La boda de mis sueños se había convertido en una farsa incluso. ¿De qué comenzara? La furia candente me atravesó. Yo castigándome a la fuerza en ese momento agonizante mientras luchaba por no derrumbarme bajo el peso de tal engaño, el compromiso se canceló, declaré en un tono que no admitía discusión, ambos salgan de mi vista por una vez. Ren guardó misericordiosamente silencio mientras ella barría. Más allá. Sus ojos abatidos no hicieron ademán de hablar, pero negué con la cabeza bruscamente. ¿No le advertí? Entonces se fueron, dejándome solo para procesar la repentina y brutal implosión de mi vida tal como la había conocido. ¿Cómo pudo Ren, mi confidente más cercano? Desde la niñez me han hecho esto a mí y a Elliot. Suponía que me apreciaría por encima de todos los demás. La persistente sensación de duda y desconfianza comenzó a abrirse paso a través de las grietas de mi corazón mientras contemplaba todos los momentos aparentemente inofensivos entre ellos que pueden haber insinuado. Esta traición rizada mi mente se rebeló contra su propio análisis frenético dejándome emocionalmente indemne en mar de recriminaciones. Distantemente me di cuenta de la música y la risa de la habitación contigua, un contraste burlón con los restos andrajosos de mi vida que no podía enfrentar a mis amigos. Mi familia no es así. Cuadré los hombros, giré sobre mis talones y me apresuré en la dirección opuesta, lejos del sueño que había albergado. De la brutal realidad que era mi nueva normalidad mientras me deslizaba por una puerta lateral hacia la oscuridad de la noche. Las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer como en burlona conmiseración por mi difícil situación, mi compromiso, mi corazón, mi mundo, todo destrozado por aquellos a quienes amaba y en los que más confiaba. Debajo del dolor que todo lo consume de la traición, una brasa de ira cobró vida. Jurando que algún día de alguna manera tendría mi venganza. Debería haberlo visto venir. Realmente las señales estuvieron ahí todo el tiempo si soy honesto conmigo mismo, lo cual es algo que realmente no he permitido hasta ahora mientras crecía. Ren siempre. El niño favorito. Hermosa, vivaz, la encarnación de todo lo que mi madre Laura había soñado en una hija. Yo, por otro lado, era el espectador incómodo que trabajaba constantemente por su aprobación y afecto. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Mi madre se lamentaba sin darse cuenta de las palabras cortantes. O tal vez. Entendía muy bien su aguijón mientras Ren ordenaba al gay admirador de cada habitación en la que entraba. Me desvanecí en el fondo sin ser notado, una flor de pared perpetua eclipsada por su resplandor deslumbrante. Con el tiempo, la envidia y el resentimiento echaron raíces dentro de mí. Semillas tóxicas que solo se pudrirían. A medida que los años, mi padre no ayudó a mantener una conducta cordial pero distante con nosotros dos.
A menudo me pregunto si él sintió la creciente rivalidad entre Ren y yo y simplemente eligió evitar agregar combustible a ese fuego. Su enfoque sin manos probablemente causó más daño de lo que se dio cuenta de que el único consuelo que fue en mi amistad con Marcus Bishop, que vivía al final de la calle, cálido y de buen corazón, me trató con una simple decencia que estaba tan dolorosamente ausente en casa, mientras que su afecto probablemente se extendía más allá de la mera amistad. Yo estaba demasiado consumido por mis inseguridades y mi necesidad de aceptación familiar. Apreciar realmente lo que estaba justo frente a mí. Fue durante la escuela secundaria que la dinámica entre Ren y yo tomó su giro más tóxico cuando su belleza y confianza florecieron, novios y pretendientes acudieron en masa para disfrutar de su radiante presencia, pero nunca duró, un hecho que no comprendí completamente hasta años después. Ella sedujo mi novio justo debajo de mí. Casey Harrington acusó con justa indignación después de una de las conquistas románticas de Ren. Debería haber sabido que solo me estaba usando para acercarse. En ese momento lo descarté como uvas amargas de un ex amigo celoso, pero la frecuencia de esas acusaciones se alojó en mi subconsciente como una astilla que no podía sacar. No fue hasta la universidad que comencé a notar más signos sospechosos de la naturaleza engañosa de Ren una vez que se hizo amiga de Amanda Lewis solo para robarle la idea de una aplicación de marketing en redes sociales y presentar el concepto a inversores potenciales como si fuera suyo. Amanda estaba demasiado intimidada por la riqueza de nuestra familia para luchar contra el robo de propiedad intelectual cuando finalmente lo logré. El descaro de confrontar a Ren sobre su trato clandestino hacia Amanda, ella simplemente puso los ojos en blanco. No seas tan ingenua, Katie, soy una oportunista, no una criminal. Harías bien en empezar a buscar al número. En lugar de ser tan aburridamente ético, su insensible desprecio por los sueños saqueados de Amanda me perturbó, al igual que la comprensión de que tal vez el favoritismo indulgente de mis padres había deformado a Ren para que desarrollara tales tendencias sociópatas. Por primera vez comencé a distanciarme de la familia perpetuamente enamorada de sus encantos, pero así la insidiosa duda de mí mismo me impidió reconocer el alcance total de la toxicidad de Ren hasta que una fatídica noche destrozó mi ingenuidad de una vez por todas. Esa traición reconfirmó cada sospecha pasada, cada indicio de que algo estaba profundamente podrido dentro del núcleo de mi hermana, pero esta vez la traición fue demasiado profunda. Ignorarla por más tiempo. Tan herido y sano como me sentí después del asunto revelado de Elliot y Ren, la furia que recorrió a través de mí eclipsó todo. Esa serpiente engañosa me había quitado lo único que significaba todo para mí, mi oportunidad de ser feliz, y por eso ella no pagaría más caro. Ignorar intencionalmente señales, ignorar las acusaciones o engañarme a mí mismo con la disfunción familiar. Los días de Ren de explotar mi naturaleza confiada habían terminado esta vez. Yo sería quien reclamaría la victoria definitiva. El sonido de los tacones de Ren se desvaneció cuando salió de mi apartamento dejándome solo. Para procesar la implosión cataclísmica de mi vida en el sofá, entumecida, incrédula, dando paso lentamente a una amalgama de emociones: furia, angustia, determinación. Había terminado mi compromiso con Elliot y roto los lazos con Ren en una confrontación cataclísmica, pero ahora el polvo se había asentado. La magnitud de su traición comenzó a cristalizar en una verdad ineludible que tenían que pagar. Mis pensamientos fueron por una envoltura tentativa en la puerta. Me tensé medio esperando que fueran Elliot o Ren intentando más apelaciones patéticas, pero las voces familiares que me llegaban me hicieron exhalar pesadamente. Cadencia. ¿Son mamá y papá? ¿Podemos entrar? Por supuesto. Habrían escuchado de Fallout si ya me hubieran robado. Crucé la habitación y abrí la puerta, revelando los rostros de mis padres. Mamá inmediatamente me abrazó de manera incómoda mientras papá se acercaba con su estoicismo habitual. Lugar donde acabamos de escuchar los rumores más terribles. Mamá: Fred, cuando me liberó sobre ti, Ellen, se cayó incapaz de dar voz a la realidad. Es verdad, dije rotundamente, los pillé juntos. El compromiso se acabó. Los ojos de se abrieron con consternación, pero papá simplemente asintió mientras si había estado esperando tales noticias todo el tiempo. Sospeché que tanto murmuró que Ren había estado escrito en la pared durante años.
Su reconocimiento de su naturaleza engañosa fue a la vez validador y enfurecedor. Si reconoció esas tendencias, ¿por qué nunca las había abordado? Sí. Hubiera quedado tambaleándome y dudando de mis propios instintos mientras ella tejía su red de mentiras y manipulaciones. Mientras tanto, mamá parecía completamente atónita. Ren y Elliot, ella agarró el brazo de papá en busca de apoyo, pero ella es tu hermana y Elliot iba a ser familia. Me reí amargamente de su aparente ingenua, si no hubiera presente en todas las señales de alerta, todos los incidentes sombríos que presagian esta misma traición, ¿cómo podría seguir tan ciega a la verdad sobre su querida hija menor? Mamá, despierta, dije sin demasiada gentileza, ha pasado mucho tiempo. Ren ha estado mintiendo y usando a la gente durante años. Simplemente estaba demasiado enamorado de sus encantos y de obvio favoritismo para verlo por lo que era. Las palabras arremetieron más duramente de lo previsto, pero no me arrepentí de su aguijón. Mis padres se estremecieron como si yo los había golpeado físicamente. Cadencia, eso no es justo. Papá retumbó en un tono bajo. Estás dejando que tu ira por este disgusto nuble tu juicio. Nunca hemos. A un niño sobre el otro ladré una risa triste. No, entonces, ¿dónde estaba esta preocupación paternal cuando me regañaban constantemente y me comparaban desfavorablemente con Ren mientras crecía? ¿Dónde estaba tu apoyo cuando ella robaba ideas y novios de amigos con impunidad? Mamá al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Papá simplemente dirigió su mirada hacia mí, completamente impasible. Estás reaccionando exageradamente. Pronunció por fin lo hecho está por el bien de la familia, debes dejar pasar esto y tratar de arreglar las cosas con tu hermana. La audacia de sus palabras me dejó en un silencio momentáneo y estupefacto. Déjalo ir después de la devastación que habían causado. Increíble, Sal. Luchando por controlar el temblor de rabia en mi voz. Ustedes dos simplemente salgan de mi vista. Cadencia, por favor, comenzó mamá, pero papá agarró su codo con firmeza. Escuchaste a tu hija, dijo impasible. Iremos, pero recuerda mis palabras. Este rencor solo lo hará llevarte por un camino de miseria y amargura. Por tu propio bien, espero entres en razón antes de que te consuma por completo. Con esa advertencia de despedida, hizo salir a mamá y cerró la puerta detrás de ellos con un golpe sordo. Me quedé mirando el portal durante varios. Hubo momentos en los que dejaron que la finalidad de las palabras de papá flotara pesadamente en el aire, pero de intimidarme hasta la resignación, fortalecieron mi resolución. Si mis propios padres estaban demasiado arraigados en la negación para apoyarme contra las minas de Ren, entonces tendría que perseguir solo a la justicia, la rabia que había tenido. Estado construyendo constantemente ahora adquirió una intensidad febril. Olvidar reparar los vínculos, esta vez los rompería en pedazos. Primero de vez por todas Ren sentiría las abrasadoras consecuencias de sus acciones egoístas y engañosas alimentadas por una furia justa. Comencé a trazar meticulosamente mis próximos pasos. La evidencia tenía que ser compilados. Aliados reclutados para mi causa. No podía dejar piedra sin remover para exponer la verdad y desmantelar el pedestal en el que mi familia insistía en mantener Ren. Sin importar cuánto daño colateral ocurriera, ella había declarado la guerra a mi futuro en el momento en que puso su mirada en Elliot. Y en guerra tenía toda la intención de aniquilarla. En los días posteriores a la desafortunada intervención de mis padres, una fría determinación se arraigó dentro de mí. Si no iban a responsabilizar Ren, entonces yo mismo buscaría la justicia, sin importar lo despiadados que parecieran mis primeros pasos. Fueron un reconocimiento básico pero necesario. Comencé a comunicarme discretamente con los antiguos amigos y socios románticos de Ren, reconstruyendo cuidadosamente una línea de tiempo de sus manipulaciones egoístas y mentiras. Las historias llegaron como una presa rota una vez que esos quemados se dieron cuenta de que yo estaba seriamente interesado en exponer sus fechorías. Amanda Lewis, la empresaria a la que le habían robado la idea de una aplicación de marketing, Jessica Kim, cuyo novio Ren no había seducido tan astutamente, un desfile de ex despreciados y confidentes descartados haciendo cola para ofrecer testimonios mordaces. Documenté cada relato. Cada traición encubierta en un meticuloso rastro de evidencia. Eso alimentaría la inminente confrontación, pero sabía que aún se necesitaban más municiones para impactar la arraigada adoración de mi familia por Ren, y es así como me encontré en la puerta de Marcus Bishop una tarde lluviosa,
Mi viejo amigo de la infancia, a menudo, amor no. Se sobresaltó al recibirme. Cadence, ¿qué está pasando? Preguntó, arrugando el ceño con preocupación mientras percibía mi expresión enseñada. Te ves intenso. Puedo pasar, su modesta casa. No perdí el tiempo exponiendo el quid de la misión que voy a derrotar a Ren, declaré sin rodeos y necesito a Alai, que no tiene reparos en ensuciarse las manos. Mandíbula se aflojó mientras detallaba la evidencia que había reunido hasta el momento de las innumerables malas acciones de Ren a lo largo de los años, incluido su papel en sabotear mi compromiso con Elliot. Cuando terminé, la expresión de Marcus se había endurecido en una de sombría resolución. Sabes que puedes contar conmigo, dijo, todos los rastros. La jovialidad. Chico que había conocido ahora suplantado por una intensidad que coincidía con la mía después de lo que tu familia nos hizo pasar en la escuela secundaria. Será un placer para mí ayudar a desmantelar la fachada. Arqueé una ceja recordando los recuerdos dolorosos a los que aludió mientras yo tenía estado demasiado consumido por imposible búsqueda de la aprobación de Ren. Marcus había soportado la peor parte de su desdén y crueldad simplemente por atreverse a sentirse atraído por mí. El hecho de que todavía albergara la voluntad de estar en mi esquina decía mucho. Gracias, dije con simple sinceridad. Contigo a bordo, esto realmente está sucediendo. Las primeras ascuas de lo se convertiría en una conflagración imparable durante los siguientes días y semanas. Marcus y yo construimos un expediente inexpugnable que no dejó ninguna piedra traicionera de la vida de Ren volteada. Registros financieros que iluminan sus indiscreciones comerciales, un recuento de cadáveres asombroso. De amistades arruinadas y engaños románticos, incluso un rastro de acoso en línea dirigido a que inicialmente la habían despreciado. Todo fue compilado rigurosamente como un caso que se presentará ante el jurado del juicio de nuestra familia durante todo este proceso. Desvié cada obertura de Ren con un silencio helado. Negarme a comprometerme con sus débiles súplicas de reconciliación y perdón. Sabía que esos tratados huecos eran simplemente el preámbulo de una manipulación por su parte, que la patología era demasiado profunda para deshacerla con meras palabras, solo la devastadora verdad expuesta de una vez por todas ante nuestros familiares. Tenía alguna esperanza de romper su hechizo y derribar su pedestal inmerecido mientras las líneas divisorias dentro de la familia se definían cada vez más. Mamá persistió en su negativa. Tomar partido evitando firmemente el tema en un intento desesperado por preservar la ilusión de civilidad. El pragmatismo pragmático de papá lo alineó más conmigo, aunque se abstuvo de condenar abiertamente las acciones de Ren y luego estaban los observadores neutrales que se reservaban el juicio hasta que todo fuera revelado en el inminente juicio de cuentas. Había planeado nuestra reunión familiar anual que prometía ser más realista y devastadoramente combustible que cualquier otra de antemano a medida que la fecha creciera. Más cerca podía sentir lo que estaba en juego, las tensiones intratables aumentando hasta un punto de ruptura inexorable. Marcus y yo habíamos reunido la verdad condenatoria sobre Ren. Ahora llegó el momento de detonar. Verdad ante una audiencia cautiva, arrojándola de una vez por todas a la iluminación abrasadora que había diligentemente evitado durante demasiado tiempo. No más sombras que deslizarse dentro, no más engaños o traición para ocultar. Estas serían las llamas que forjaron las consecuencias de una nueva realidad por cualquier medio que fuera necesario. Mientras la reunión anual de familia Monroe acechaba el abismo entre Ren y yo calcificados en una grieta impasible, cada intento de reconciliación por su parte fue recibido con un silencio pétreo y la negativa a comprometerme. Mientras tanto, mi atención permaneció en fortalecer el caso contra ella para protegerme de cualquier indicio de ceder frente a sus tácticas de manipulación maestra. Marcus. Demostré ser un aliado invaluable para garantizar que mi determinación nunca flaqueara. Estás haciendo lo correcto. Cadence, afirmó asintiendo con firmeza una noche mientras revisábamos el creciente archivo de evidencia. El engaño debe quedar expuesto sin importar cuánto perturbe a la familia. Sentí que algo dentro de mí se asentaba ante sus palabras pragmáticas, reforzando mis convicciones. Realmente. ¿Qué si exponemos todos los hechos ante todos? Finalmente la verán tal como es. Una mirada pensativa pasó por los rasgos de Marcus. Me gustaría que así fuera.
Pero hay que estar preparado para la probabilidad de que algunos permanezcan voluntariamente ciegos a la verdad. Apreté la mandíbula al pensarlo, después de todas las pruebas innegables que habíamos. Testimonio tras testimonio de la letanía de víctimas de Ren, ¿cómo podría alguien no dejarse llevar por sus posiciones atrincheradas? A menos que creas que mamá y papá lo sabían, ¿no? Acusé la horrible idea de la bendición del carbón en la sombría realidad sobre el nivel de depravación de Ren, por eso me instaron a perdonar y... Tras su aventura con Elliot, Marcus exhaló pesadamente, no lo sé. Seguro, pero las señales estaban ahí y ambos sabemos que tus padres la favorecen en un grado poco saludable. No dejaría de lado que ignoraran o disculparan sus indiscreciones para mantener las apariencias candentes. La furia me atravesó al pensar en un abandono tan escandaloso en su... Pero luego básicamente lo había admitido en nuestra última confrontación exigiendo cruelmente que arreglara las cosas con Ren por el bien de la familia. Si ese es el caso, son tan culpables como ella y también tendrán que rendir cuentas. Los ojos de Marcus confirmaron su alineación conmigo en este camino del juicio final. Nadie estaría exento de... Su papel en permitir las depredaciones de Ren quedara al descubierto. Mientras tanto, otros miembros de la familia extendida comenzaron a fragmentarse en facciones, aquellos que estaban del lado de la inocencia profesada de Ren y aquellos que se reservaban juicio hasta que vieron la prueba por sí mismos. Rumores y chismes se filtraron sin control a través Grapevine a medida que se acercaba la fecha de la reunión. No fue una sorpresa cuando el partidario más ardiente de la tía Margot, Ren, me arrinconó mientras inspeccionaba el lugar de la reunión. Esta ridícula vendetta ha durado mucho tiempo. Ya es suficiente, espetó sin preámbulo. Los ojos brillaban con indignación. La miré fríamente durante mucho tiempo. A su implacable trato preferencial hacia Ren. Tengo pruebas de que tía Margot es demasiado para ignorarlo incluso para ti. Ella hizo un ruido desdeñoso ajustándose su pelaje divino. Robó evidencia de lo que esa pobre inocente es posible que Ren haya cometido algunas indiscreciones menores en su juventud, ahora es una mujer adulta y cualquier problema entre dos debería haberse resuelto hace años. La repulsión me retorció el estómago ante su desestimación descarada. Con las pruebas. Las legiones de apologistas de Ren nunca serían disuadidas por los hechos. Abrí la boca para replicar, pero Margot siguió adelante. Recuerda mis palabras. Si insistes en ventilar este rencor sin sentido en la reunión, tu posición con la familia la que más sufrirá. Piensa en eso antes de lanzar acusaciones más absurdas a tu hermana con esa despedida. Amenaza flotando en el aire, giró sobre un tacón de piel de cocodrilo y se alejó antes de que yo pudiera responder. Me quedé furioso en medio del mismo lugar donde pronto se trazaría línea de batalla de manera brutal e intransigente. El desprecio desdeñoso de Margot fortaleció mi resolución más que cualquier otra cosa. Por favor, porque la capitulación podría haberlo erosionado, si los partidarios de Ren estuvieran tan arraigados en la negación y la devoción ciega, entonces nada menos que una guerra sangrienta sería suficiente para destruir su tonta idolatría. El próximo clan extendido se reuniera, el ajuste de cuentas sería ineludible. Ahora entendía que la agitación era inevitable para extirpar el cáncer de la influencia sociopática de Ren de una vez por todas, que así sea, entonces, cualesquiera que sean las fracturas permanentes y los vínculos cortados, la balanza finalmente se equilibrará, sin importar cuánta agitación requiera. No podría haber medias tintas ni compromisos cuando la justicia absoluta era el único resultado aceptable. Mientras salía del lugar con pasos decididos sentí la repentina y estimulante claridad de una mujer fijando su trayectoria de cruzadas y llevándola a cabo sin importar las consecuencias o daños colaterales durante demasiado tiempo. Ren había sembrado la ruina. Repercusiones ahora por fin. Ella cosecharía el torbellino de represalias despiadadas. La reunión anual de la familia Monroe siempre fue un asunto ostentoso debido a la predilección de mis padres por las demostraciones desvergonzadas de riqueza y estatus. El tema del baile de máscaras veneciano de este año, sin reparar en gastos, solo amplificó la grandeza pretenciosa pero de los glamorosos pisos de mármol y las brillantes orejas de candelabro. Una corriente eléctrica de tensión retumba a través de las masas reunidas con expectación tácita,
Tal vez emanó de mi propia determinación mientras observaba a los juerguistas circular con estudiada indiferencia. Capté un destello familiar de Auburn entre la multitud y sentí que se me tensaba. Estómago. Reflexivamente, Ren, resplandeciente con un vestido color crema y una máscara de intrincadas cuentas, aceptó adoradores elogios de un grupo de miembros de la familia con su característica sonrisa seductora. Era repugnante contemplar sus engaños siendo celebrados tan ciegamente, pero eso estaba a punto de cambiar. Una mano estudiosa llegó a descansar sobre mi codo y miré para. Con la mirada resuelta de Marcus a través de su propia máscara de seda negra, una afirmación silenciosa de que él me respaldaba sin importar el caos que estaba a punto de desarrollarse. Asentí con fuerza, luego me giré y me abrí paso entre la multitud reunida hasta que llegué a la plataforma elevada en la cabecera del de baile, saqué un sobre pesado de mi bolso, envolví mis knuckles con decisión contra el micrófono para llamar la atención de la sala, el ruido festivo se evaporó. Todos los ojos giraron para fijarse en mí con curiosidad desconcertada, incluso la expresión impecablemente enmascarada de Ren. Atenuado por la inquietud, bueno, que la primera semilla de la eche raíces. Buenas noches a todos. Comencé en un tono que no contenía calidez y gracias por estar aquí para conmemorar otro año del legado de la familia Monroe. Dejé que la declaración aparentemente inocua persistiera por un momento antes. Entregando la detonación un legado que me temo ha sido irrevocablemente empañado por el engaño y la depravación de un individuo durante demasiado tiempo. A esa persona se le ha permitido complacer sus impulsos venenosos mientras que el resto de nosotros hemos desviado la mirada o hemos puesto excusas como un surus de desconcierto. Los murmullos se extendieron entre la multitud en mi periferia. Pude ver a mamá y papá lanzándome miradas alarmadas mientras la cara. Tía Margot se volvía de un obstruido tono ciruela, solo Marcus permaneció impasible en silencio instándome a seguir adelante desde el lado del escenario, no más. Declaré al micrófono saboreando la corriente subterránea de esta noche se agudiza la tensión, la verdad quedará al descubierto para que todos la enfrentemos porque si no purgamos esta influencia tóxica de nuestra. Solo nos pudrirá y pudrirá desde dentro. Con un gesto brusco, abrí el sobre Manila y volqué su contenido. En una cascada de documentación a través del escenario fotografías estados financieros montones de testimonios escritos que detallan cada fechoría ordenada derramado en un montón condenatorio enredado a mis pies el impacto fue palpable una inhalación colectiva, de aliento. Los reunidos mientras contemplaban el asombroso cuerpo de evidencia los murmullos aumentaron en volatilidad incrédula, ¿ves esto? Apuñalé la punta de un dedo bien cuidado hacia el pantano incriminatorio. Prueba de engaño, traición, incluso acciones criminales, todo a manos de una persona que descaradamente satisfizo su apetito por arruinar las vidas de otros. Mi mirada se clavó en de Ren ahora, como ella. La máscara de compostura comenzó a deslizarse el primer rayo de hielo el pánico se filtró a través de mi muñeca. Saqué una funda de papeles con una gruesa encuadernación de informe sosteniéndola en alto para que todos la vieran. Este estudio de caso completo documenta años de fechorías que se remontan a escuela secundaria. Con el sabotaje calculado de amistades y relaciones románticas con furia desdeñosa, lancé el informe como si fuera un guante lanzado para rebotar y deslizarse por el suelo directamente delante de Ren, cada amigo o ex amante agraviado con cuya vida jugaste como si fueran fichas de janga personales, cada persona de buen corazón engañada. Amanda Lewis, cuyo concepto de negocio innovador le robaste sin la menor pizca de remordimiento, todo está delineado aquí tanto en sus palabras como en su documentación innegable. Hice una pausa para recorrer con mi mirada endurecida el verdadero mar de expresiones boquiabiertas, lealtades deliberadamente ajenas que ahora se están expresando. Desgarrado por la verdad inexorable, ¿no creías? ¿Nadie estuviera mirando, tú, Ren? Me burlé en el silencio sonoro de que tu máscara de encanto y WS femenina cuidadosamente elaborada te permitiría deslizarte por la vida ileso sin importar a quién arrasaras compulsivamente en tu camino. Comencé a caminar en un arca depredadora alrededor de la estatua horrorizada de mi hermana, recalcando el punto con precisión. Bueno, tu patología termina aquí desde que papá me instó a dejar atrás este complicado asunto por el bien de la familia.
He decidido seguir su consejo purgando el cáncer que es tu existencia tóxica de nuestra familia de una vez por todas. El golpe finalmente asestó un estremecimiento visible en la expresión afligida de papá mientras él y la autorrecriminación nublaban sus rasgos, pero no habría más habilitación sin importar cuán profunda fuera la negación, como si saliendo a la superficie después de un día. Ren volvió a adoptar una postura defensiva con la barbilla levantada en un intento transparente de retener su máscara de superioridad sacudida. Estás trastornada si crees que alguien le dará a este ridículo. Tuviste una aventura con mi prometido Elliot. No lo dejé. Su despido de encaje de Venom ganó tracción rápidamente lanzando el golpe más visceral en el estómago a la vista de todos. Un grito ahogado de mamá atravesó el pesado silencio antes de que yo presionara implacablemente durante 8 meses. Estabas engrasando las profundidades de engaños al acostarte con mi prometido mientras estaba acostado en mi cara todos los días, así que ni siquiera intentes hacerte el inocente herido frente a la abrumadora evidencia de que tu reinado de traición ha terminado. La boca de mi querida hermana Ren se movió en un rus atónito, pero ya me había dado la vuelta para al salón de baile una vez más. Con los ojos ardiendo con justificación justa, ahora corresponde a esta familia determinar los próximos pasos, ya sea si toleramos y permitimos esos impulsos venenosos entre nosotros por más tiempo o si nos aprovechamos de esta verdad, la confrontamos de frente y nos reconstruimos a partir de las cenizas con más que antes, pero marquemos. Mis palabras sesgaron a Ren con una mirada despectiva, cada fibra rebosante de convicción. Nunca pararé hasta que enfrentes las consecuencias de tus aborrecibles acciones, no importa lo que me cueste. Esto termina esta noche. Allí estaba. El guante lanzado. La suerte irrevocablemente echada como murmullos de shock. Y la recriminación aumentó a nivel febril. Di un paso atrás para permitir que la vorágine ganara impulso imparable. El ajuste de cuentas había llegado y nada volvería a ser lo mismo. El salón de baile estalló en pandemonium en el momento en que las últimas palabras condenatorias salieron de mis labios. Una cacofonía de gritos jadeos y furioso. Las negaciones rebotaron entre masas reunidas mientras la asombrosa verdad cortaba años de engaño deliberado. Ren, a pesar de toda su astucia e instintos depredadores, parecía haber sido despojada del poder del habla. Ella permaneció allí en medio del caos clavada en el lugar. Yaschen se desvaneció mientras cuidadosamente la fachada cultivada comenzó a agrietarse sin posibilidad de reparación. Yace. Chillido estridente de la tía Margot atravesó la guarida mientras la mujer a la que una vez había engañado por su obsequiosa devoción a Ren se enfureció virulentamente. Esto no es más que mentiras trastornadas y rencorosas nacidas de los celos. Se arrojó hacia adelante arañando las manos extendidas mientras sí para agarrar y separar a Ren la condenatoria esparcida a mis pies. Antes de que ella pudiera dar más de 2 pasos, Marcus se materializó desde las sombras y atrapó las muñecas agitadas de Margot con un agarre restrictivo. No hagas nada precipitado, te arrepentirás, le advirtió en un tono bajo lleno de amenaza. Los ojos de Margot se llenaron de indignación e incredulidad hasta reconoció a su aspirante a salir. Luego su expresión se congeló en una de absoluto odio cuando se dio cuenta de que el pobre niño finalmente se convirtió en el perro faldero de Cadence. Veo que escupió con vil insinuación. Prometo dejarte probar si la ayudas con esta loca cruzada. Un músculo hizo un tic en la mandíbula. Marcus, pero soltó a Margot con una mirada de puro disgusto antes de reunirse a mi lado firme y resuelto. Me sentí fortalecido por su presencia, cuadrando mis hombros para enfrentar al creciente pandemonium. Escúchense a ustedes mismos, grité sobre el creciente tumulto, esta desesperada necesidad de atacar al mensajero en lugar de confrontar la verdad. Jeque. Mira a todos a la cara. Ren es un maestro manipulador que dirá cualquier cosa, hará cualquier cosa para preservar la fachada que todos han abrazado como tontos crédulos que lograron redirigir la indignación hacia su objetivo adecuado. Ren, visiblemente sorprendido cuando un murmullo ácido de condena se extendió hacia afuera causando que los espectadores retrocedieran ante ella. Si se quemara, no puede ser verdad, susurró mamá entrecortadamente, lágrimas derramándose por su rostro devastado mientras agarré el brazo de papá con desesperación. Mi niña nunca podría. De hecho, sentí una fugaz punzada de empatía al contemplar el mundo de mamá destrozándose bajo el peso implacable de la prueba, pero ya era demasiado tarde para que me influyera en cualquier trauma que ella y papá estuvieran soportando ahora.
Se habían provocado con su indulgencia de la toxicidad de Ren a lo largo de los años. Despierta y huele la verdad, madre, dije con un dejo de cansada impaciencia. Tu orgullosa hija es una sociópata que ha causado estragos en todos los que la rodean. Su propia gratificación egoísta. Un sonido estrangulado escapó Ren y luego hizo que todos los ojos se clavaran en ella por primera vez. El brillo malicioso del que siempre había retrocedido inconscientemente ardía caliente y desenfrenado en su mirada. Todo artificio. Todos los intentos de disimular habían sido abandonados. Tú, ingrato, ella siseó con odio desnudo después de... Para hacer algo de mí mismo, para levantarme y salir de la miserable sombra de mamá y papá, simplemente estás celoso de que te haya superado por pura fuerza de voluntad sacrificada, repetí con amarga burla. Diles que a las legiones de seres queridos que sacrificaste en tu camino de guerra de usar y descartando vidas por propios vanos y gloriosos deseos que tocaron un nervio, un sabio visible pasó por los rasgos de Ren como si lo reprendieran, pero la autoconciencia del momento fue fugaz cuando rápidamente recuperó su maligno desprecio. ¿Quieres derribar mi mundo a partir de pequeños agravios? Su voz sonó en seda y amenaza. Seguí las reglas que la sociedad dictó. Coseché las recompensas. No vengas llorando a mí solo porque te faltó la fortaleza para hacer lo mismo, querida hermana. Un papel de revisión. Me retorció ante su descarada racionalización, su total negativa. Aceptar las malas acciones incluso cuando se enfrentaban tan abiertamente, por eso habían sido necesarias las medidas extremas. La convicción sociópata de Ren estaba demasiado profundamente. Para la redención. Antes de que pudiera formular una respuesta, un barítono imponente cortó la tensión como una guadaña. Ya basta de esto. Todos los ojos se giraron mientras papá dio un paso adelante, su expresión escalofriantemente impasible salvo por un destello glacial de finalidad. Has mostrado tus verdaderos colores para que todos lo vean. Ren esbozó una de traición y traiciones insensibles contra amigos asociados, incluso tu propia familia. La mirada devastada que le lanzó a mamá se abrió paso la fachada de piedra por solo un instante como angustia visible. Esta noche nos enfrentamos a algunas duras verdades sobre la persona en la que te has convertido, pero mi decisión con respecto a la es clara. Respiró hondo, pareciendo dibujar un aire de sombría majestad sobre sí mismo, como si se preparara para pronunciar juicio sobre las transgresiones ante él. Desde este momento estás exiliado de esta familia, separada del legado Monroe, nuestro linaje, todo por tus fechorías y negativa a aceptar responsabilidad o remordimiento. Eres repudiado a perpetuidad. Un grito consternado de rasgó el silencio expectante mientras las palabras reverberó con incontrovertible finalidad. Solo pude quedarme momentáneamente conmocionado por el hecho de que papá hubiera pronunciado un pronunciamiento tan devastador, no solo aislado financieramente, socialmente rechazado y despreciado, sino repudiado en el sentido más elemental, convertido en una no entidad en términos de linaje y vínculos con nuestro clan. Siempre, era un castigo tan extremo como la letanía de pecados que habíamos sacado a la luz. Uno que Ren pareció comprender tardíamente la gravedad del no. Surgió el gemido de angustia. Piadoso y pequeño, muy lejos del imperioso sociópata que había intentado iluminarnos con gaslight. Racionalizaciones. Hace apenas unos momentos, padre, por favor, sigo siendo tú. Pero los rasgos de papá ya se estaban endureciendo una vez más, todo indicio de agitación interior calcificándose hasta alcanzar una resolución férrea. Ninguna hija mía podría infligir traiciones tan profundas sin ningún escrúpulo, el mismo ADN que heredaste de Monroe. El linaje se ha anulado y anulado esta noche. Se dio la vuelta y luego envolvió un protector alrededor de los hombros de mamá mientras la indignación y las acusaciones comenzaron a arremolinarse en medio de la asamblea. Por el rabillo del ojo pude ver a la tía Margot gesticulando furiosamente a cualquiera que quisiera escuchar. Sin duda, intenté socavar y subvertir el decreto de papá, pero incluso ella había sido completamente arrasada bajo la de una amarga verdad y la culpabilidad finalmente quedó al descubierto. Mi mirada fue inexorablemente atraída de nuevo hacia Ren, arrugado en el suelo, ahora como una patética marioneta desechada y despojada de sus hilos. Su expresión era de angustia desnuda, una comprensión atormentada de que la ignominia de la excomunión de todo lo que ella apreciaba se vuelto irrevocablemente rutinaria. La ejecución contra la sentencia dictada que simplemente consideró la protegió impasible y no ofreció consuelo ni mitigación. Contra el infierno del ajuste de cuentas que ella había provocado,
solo había un hueco vacío. Lástima por el megalito destrozado, al darse cuenta demasiado tarde de que las verdaderas consecuencias finalmente habían llegado. Para desmantelar. Pedestal de depravación, este fue el momento en que me sacrificé y sangré para lograr el innegable silenciamiento de la perniciosa influencia de Ren, por fin no a través de un platión o un falso pedido de cambio, sino la colocación de una tierra quemada en las abrasadoras secuelas de sus llamas en los días y semanas posteriores a caída catastrófica de Ren en la reunión familiar. Un detón intranquilo se asentó sobre el clan Monroe. Las ondas de choque de mis demoledoras revelaciones y el posterior decreto de desautorización de papá nos habían desgarrado, pero no de manera irrevocable, al menos no para aquellos dispuestos a mirar fijamente las verdades que habían sido arrastradas a la luz de la realidad. Una especie de solidaridad sólida y sombría surgió de las filas que habían sido testigos del desenmascaramiento de Ren esa fatídica noche, aquellos que reconocieron que era justo separar finalmente sus influencias tóxicas de entre nosotros, sin importar cuán insoportables fueran los costos personales. De hecho, hubo grandes costos personales que absorber para mamá, Dios la bendiga, se había refugiado en un caparazón de incredulidad demacrada en esas primeras semanas entre la pérdida de una hija que amaba a pesar de sus fechorías y la culpabilidad por permitir esas fechorías. Al comprender las profundidades de su confusión, su padre, por el contrario, parecía casi galvanizado por el brutal ajuste de cuentas que ayudado a afrontar, como si cauterizar el miembro maligno hubiera sido un acto purgante que le permitiera avanzar renovado. De las cenizas de la disfunción, la integridad de nuestra familia ha sido preservada, dijo. Yo estoicamente durante un raro momento de unión entre nosotros, doloroso como el medio por el cual el camino a seguir ahora no está. Por influencias corrosivas. Recuerdo haber buscado en sus rasgos escarpados incertidumbre en esos instantes, buscando cualquier indicio de conflicto interno persistente o duda sobre el veredicto irrevocable que había emitido. Transmitido de generación en generación, pero solo existía la misma compostura y resolución patentadas que siempre habían definido a James Monroe. ¿Cómo podía racionalizar su visión con un pragmatismo Stark que tal vez nunca comprenda del todo? Pero claro, toda nuestra dinámica había sido remodelada para siempre ahora en la tierra abrasadora. La conflagración que fue la autoinmolación de Ren, las ondas de choque se extendieron también hacia afuera, con varios familiares dividiéndose en facciones divididas casi de la noche a la mañana, algunos como la tía. Castigaron con vehemencia el fallo de papá mientras se apresuraban a solidarizarse con el exiliado Ren, otros se distanciaron del infierno de la agitación interna. Completamente y otros más, bueno, Marcus y yo obtuvimos algunas voces nuevas e improbables que defendían nuestra tenaz búsqueda de la justicia, sin importar cuán devastadores fueran los costos. Fue otro ejemplo más. Cómo se redibujaban los límites de las placas tectónicas familiares que se movían para siempre con las réplicas, pero sentí una sensación de ligereza también, la primera libertad de la sombra colgante de Ren. Podía recordar sentir que la venenosa umbra había sido erradicada por fin, permitiendo que los primeros rayos de redención atravesaran a Marcus. Estuvo conmigo. Cada paso mientras daba esos primeros pasos tentativos para reclamar la trayectoria de mi vida, de asegurar que Elliot enfrentara todas las ramificaciones legales y profesionales de su traición para reconstruir con determinación la dinámica empañada con mamá y papá. Tú eras el catalizador de la renovación. Cadence Marcus me lo recordó con una mano firme en mí. Cada vez que mis arrepentimientos o dudas amenazan con eclipsar el camino por delante. No dejes que los dolores de crecimiento momentáneos eclipsen a la familia más saludable por la que has luchado para recuperar. Esas palabras me anclaron más veces de las que pude contar a través del arduo trabajo de enfrentar las heridas, lanzar la toxicidad. Soportar las consecuencias de los vínculos realineados hasta que finalmente el polvo comenzó a posarse sobre él después de las ruinas ardientes. Había tantos escombros que enfrentar en ese paisaje ceniciento, tanto dentro de la familia como a su alrededor, desde el sendero de la devastación de Ren y Elliot, pero inspeccioné los sitios dañados ahora como un maestro. Podría ya trazar el plano para la reconstrucción desde el edificio más fuerte. Bloques, ese fue el regalo paradójico de la escisión de Ren de mi vida. Lo ven al desmantelar sus tentáculos venenosos. Había limpiado los detritos de la disfunción para revelar la verdad fundamental de que yo era el arquitecto de mi propia identidad y ya no en el mismo paso detrás de la de un hermano sociópata.
despertar delirante solo para perseguir la aprobación de Hollow o adherirme reflexivamente a patrones familiares tóxicos desde la infancia. Era libre de construir según mis propios términos, siendo la materia prima los vínculos redentores con aquellos que caminaban a mi lado, mis ojos inevitablemente se verían atraídos. Marcus durante esos momentos cruciales de trascendencia. El firme mejor amigo que me había defendido incluso cuando no podía ver mi propio valor, que ahora estaba a mi lado con un brillo renovado en sus ojos, silenciosamente deseándome entrar en esta próxima fase renacida de la vida, había un afecto cálido y tal vez incluso una frialdad tentadora. Nuevas posibilidades brillando entre nosotros cada vez que nuestras miradas se encontraron y sostuvieron en esos momentos catárticos una sensación de que el resurgimiento de mi existencia anterior no había sido para no, sino que había despejado el camino para algo brillante e inminentemente por lo que valía la pena luchar cuando por fin sentí los últimos vestigios. Radiante.